Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos. Una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día para adorar a Dios. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol desde los tiempos inmemoriales de la humanidad. La marca de la bestia es el domingo. Fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo, y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración a ellos, que ellos mismos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fue Jesús, no fueron los apóstoles, no fueron los discípulos de Cristo. Fue el sistema romano papal,
fue el papado. Fueron los papas que se arrogaron autoridad y poder para cambiar y pervertir todas las cosas de la palabra de Dios, los que cambiaron el día de culto y de adoración, pasándolo del día de culto y de adoración del sábado al Dios vivo y eterno, que Él mismo lo estableció, al domingo, al culto a Baal, a Mitra, al Papa y a Satanás. Ellos fueron los que establecieron ese día de culto y de adoración. El domingo es el falso día de descanso. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31, en el versículo 18, que después de que Dios acabó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio escritas por y con el dedo de Dios. Dios hizo la ley y lo que Dios hace es eterno. Eso no se le puede ni tiene que hacérsele ningún cambio, ninguna variación. Lo que Dios hace es eterno. Eso es lo que Él dice a través de el sabio Salomón, allá en la inspiración del Espíritu Santo, en Eclesiastés capítulo 3 versículo 14, dice el sabio Salomón, poniendo como énfasis toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo el poder de inteligencia que Dios le dio. He entendido, con esa inteligencia que Dios me dio, con esa sabiduría y con esa capacidad de razonar, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas que se han arrogado todos estos poderes y toda esta arrogancia y toda esta altivez y todo este desafío a la ley y a las cosas de Dios, no le temen a Dios. Queridos amigos, ustedes conocen la historia del sistema romano papal, y si no, vaya a los libros viejos de historia, vaya al del doctor Google a que le enseñe cuáles son las cosas que el sistema romano papal ha hecho durante toda su historia, allá desde el año en la historia del sistema romano papal, desde el año 538 de nuestra era, cuando alcanzó la supremacía en esta tierra y en este mundo para quitar, para poner, para disponer de los cuerpos, de las almas, de las voluntades, de las conciencias, de los bienes de los hombres en esta tierra, desde el año 538 hasta nuestros días. Eso es lo que nos dice la Escritura, que han cambiado las cosas de Dios, han pervertido las cosas de Dios, han perseguido la Biblia, como vamos a estudiar en esta tarde, han hecho lo que les ha placido para quitar el recuerdo de Dios de delante de los hombres, para apartar a los hombres y hacerles olvidar que existe una palabra de Dios. Hoy en estos días que el Papa ha dicho que hay que cambiar la Biblia, porque la Biblia, Jorge Bergoglio, que se puso el alias de Francisco, dice que hay que cambiar la Biblia porque la Biblia es un libro viejo y que no se adapta a este mundo progresista y humanista y hedonista en que vivimos nosotros. Entonces, que la Biblia hay que cambiarla. No sabe lo que dice, aunque sí sabe lo que dice bajo la inspiración de quien lo dice. Entonces, no fue el Padre, no fue el Hijo los que cambiaron, fue el sistema romano papal, porque escrito está en Malaquías capítulo 3 versículo 6: yo Jehová no cambio. Y escrito está en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 16, que en el Padre de las luces no existe mudanza ni sombra de variación. Y también lo dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en las últimas palabras de la Biblia, allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 17 y 18, las últimas palabras de Jesús en la Biblia, en la última página de la Biblia, dice el Señor Jesucristo, dice en el versículo 18,
Esto está en los labios de Jesús. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esos papas, esos pastores, esas pastoras que están quitándole, añadiéndole y que le han mutilado la Biblia y la palabra de Dios, dice el Señor que Él les va a añadir todas las plagas que están escritas en este libro, y dice también que Él también les va a quitar a ellos todas las cosas que tienen que ver en su relación con ellos, el árbol de la vida y la vida eterna y todo lo que tenga que ver con la santa ciudad de Dios. No le temen a Dios, queridos amigos. Por eso el Señor nos dice que procurando ser sabios se han hecho necios, y dice el Señor que dice el necio en su corazón, no hay Dios. El sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en ustedes, queridos amigos, el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Te envío la historia profética totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Aquí la historia desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Aquí está la historia de todo lo que tiene que ver con cómo subió el papado, cómo va a caer el papado, cómo surgieron los Estados Unidos, cómo van a caer los Estados Unidos. Aquí está los últimos engaños que el diablo va a echar disfrazándose de Cristo, y aquí está cómo es que va a ser anunciado desde el mismísimo cielo el día y la hora de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está también cómo es que va a venir nuestro Señor, cómo va a ser ese instante, ese momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Está aquí escrito. También cómo va a ser destruido el papado, cómo van a ser destruidos, dice, todos los papas van a ser destruidos por Dios. Eso es lo que dice la Biblia allá en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 8, dice que el Señor personalmente es el que se las va a ver con el Papa, porque el Señor lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo llama el Señor al Papa también, el inicuo, aquel inicuo, dice que con engaños y con mentiras, mire, ha llevado a la tumba a millones y millones y miles de millones a seres, no solamente con el engaño y con la mentira, sino con las intimidaciones. Se han ido a este planeta con cero conocimiento de Dios. Aquí está también, queridos amigos, y te voy a leer un pedacito, lo que estamos viviendo en este momento acerca de la corrupción que hay en este planeta y en este mundo. Oiga lo que nos dice aquí, hablando de eso, de la corrupción y de todo lo que tiene que ver con
estos escándalos en el mundo de los políticos. Ustedes ven cómo este país está llevado del diablo y cómo domina el diablo a todos los magistrados, a todos los que tienen que ver con las cuestiones de las leyes, de la justicia, los administradores, abogados, toda esa gente que dice que el diablo los maneja a ellos, y también a toda la política. Ustedes acaban de oír también cómo en Brasil está llevado también del diablo por la corrupción política, y cómo desde la Patagonia hasta el Río Bravo, y cómo desde el oriente hasta el occidente todo es corrupción. Eso es lo que escrito está aquí, y comienza diciéndonos allá en la página 650, para que abra el libro, háblalo allí para que lea con los niños y con los jóvenes, los que ya lo tienen, y los que no lo tienen, entonces anoten el número de la página para que ustedes confronten con sus propios ojos lo que el Señor ha dicho acerca de este momento histórico. Aquí vamos en la historia final. Página 650 dice: la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y eso es una profecía en pleno cumplimiento. La corrupción política no está destruyendo, ha destruido el amor a la justicia y el respeto a la verdad. No hay verdad, no hay justicia, no hay reparación, no hay nada de todo eso que cacaraquean ahora. Y hasta en los Estados Unidos de la América libre se verá a los representantes del pueblo, a los políticos y a los legisladores, a los senadores, tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. Para allá vamos, queridos amigos, ya llegamos a ese momento. Y oigan más de lo que dice el Señor. Esto fue inspirado a Elena G. de White en el año de 1858. El Señor le dio toda esta visión a ella de lo que sería la historia final de la humanidad. Y esto que le voy a leer ahora parece que hubiese sido escrito esta mañana. Esto parece que hubiera sido escrito esta mañana y no hace 170 y pico de años. Dice el Señor aquí: oigan la infatuación del vicio, la criminalidad, el terrible incremento de la intemperancia y de la iniquidad en toda forma y grado deberían llamar la atención de todos los que temen a Dios, para que vieran lo que podría hacerse para contener el desborde del mal. Los tribunales están corrompidos, los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de placeres sensuales. La intemperancia ha obcecado las facultades de muchísimos de estos hombres, de suerte que Satanás los dirige casi a su gusto. Los juristas, los abogados, se dejan pervertir, sobornar y engañar. La embriaguez y las orgías, la pasión, la envidia, la mala fe, bajo todas sus formas, se encuentran entre los que administran las leyes. Y como lo profetizó el Señor a través de Isaías, allá en el capítulo 59, en el versículo 14, la justicia se mantiene a lo lejos, por cuanto la verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar. ¿Dónde está la justicia? Tirada en la calle, allá manteniéndose ¿qué? A lo lejos. No hay quien atienda. No hay un hombre que se levante, queridos amigos, para decretar y ponerse del lado de la justicia. El Señor dice que está tirada en la calle, en la plaza, allí pisoteada por todo el que pase, por todo el que quiera hacer con la justicia. Eso escrito está, es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. Te la envío gratis para que lea todas estas terribles cosas, queridos amigos, con los niños, con los jóvenes, papá, mamá, para que se aperciban de lo que vino y lo que llegó a este planeta, y entonces estemos preparados para ver la venida de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es todo lo que tenemos y lo único que nos queda en esta hora de crisis intensas. No hay nada para lo cual vivir debajo del sol que no sea para la gloria de Dios. Así que eso es lo que venimos hablando y despertando y avivando en ustedes, queridos amigos.
todo lo que tiene que ver con estas cosas. A mucha gente no le gusta lo que decimos aquí, en escrito está, pero el Señor dice que la verdad es dura, pero que al fin es verdad, y que la verdad duele porque mata en nosotros las mentiras que hemos creído, y el propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente para que llegue a ser un tema de examen y de discusión, a pesar del desprecio que se le haga. Tienen que agitarse el espíritu del pueblo. Dice que todo conflicto, todo vituperio, todo esfuerzo por limitar la libertad de conciencia son instrumentos de Dios para despertar las mentes que de otra manera dormirían. En esto no tenemos, queridos amigos, ningún tipo de neutralidad. El Señor dice que no hay neutralidad en las cuestiones de Él. La gente que diga, yo no me meto en cuestiones de religión ni en cuestiones de política, aunque digan eso, están metidos en la política, estamos metidos en las cuestiones de la religión. El Señor dice que en lo que más odia y aborrece Él es la neutralidad. Dice que si Dios aborrece un pecado sobre otro, del cual el mundo será culpado, es el de no hacer nada en caso de emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa es reconocida por Dios como un crimen grave e igual al más degradante tipo de hostilidad contra Dios, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y entonces hay que esperar a que se cumplan las profecías del fin y entonces decir algo tocante a ellas. ¿Qué valor tendrían nuestras palabras? Esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre todos los transgresores y entonces decirles cómo evitarlos. Oh, los reproches que se van a oír el día en que la gente ya se sienta perdida serán, sabíamos, les van a decir a los pastores, a los sacerdotes, a los papas, sabíamos que los juicios de Dios vendrían sobre la tierra, pero no sabíamos qué tan cercanos estaban. Y otros con agonizantes voces dirán, usted sabía, pastor, sacerdote, papa, cardenal, sabía, ¿por qué no nos lo advirtieron? Por todos lados, dice, se escucharán tales palabras de reproche. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Venimos hablando y la semana pasada y entonces hablábamos del Cristo, el culto al Cristo muerto, ¿verdad? El Señor nos dice que Cristo no está muerto, que eso no es para celebrarlo, pues como lo celebra el sistema romano papal y el mundo religioso protestante en esta hora. No, el Señor nos dice que en esta época es el momento de adorar al Cristo eterno que viene pronto. Eso es lo que nos dice el Señor. El último llamado que el Señor hace a este planeta, escrito está en Apocalipsis 14:7. Oiga, la última advertencia al mundo, el último llamado que Dios hace al mundo está en Apocalipsis 14:7. Dice el Señor, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el último mensaje de advertencia que el Señor da aquí en Apocalipsis 14:7. Teman a Dios, guarden sus mandamientos, denle en gloria, coman y beban para honra y gloria de Dios, porque la hora de su juicio, estamos en la hora del juicio. Cristo está llevando a cabo ese juicio allá en el lugar santísimo del santuario celestial. Nada va a ser tomado por sorpresa, ni el Señor va a tomarlo todo circunstancialmente. No va el Señor a improvisar, no, el Señor todo lo tiene. En esta hora se está llevando a cabo el juicio final. Eso no se va a llevar es en el cielo, se está llevando a cabo, porque esa era la última obra que se hacía en el tabernáculo aquí en la tierra. Vaya, léalo allá en el libro de Levítico capítulo 16, cómo era la última obra que se hacía en el mes séptimo, a los 10 días del mes séptimo, allí en el año nuevo. Eso sí era verdaderamente borrón y cuenta nueva. Ahí se comenzaba
un nuevo año, expiado, es decir, limpiados todo, los enseres del santuario limpiados, todos los sacerdotes, limpiado el pueblo, limpiado el tabernáculo, limpiado todo. Esa era la manera como era el verdadero año nuevo. No es como ahora que el año nuevo es despidiéndolo con borrachera, con comilonas de puerco, de marrano, de comidas inmundas, bebiendo toda clase de bebidas, echándose bala y dándose puñaladas bailables y todas estas cosas con que la gente celebra todas estas cosas, y que es el último día del año, y que el año nuevo, y es el día de más mentiras. La gente a las 12 del día se reconcilian y a la 1 de la mañana ya están echando puñaladas. Eso es el mundo. El Señor dice que eso no es así. El Señor nos dice entonces que hay que adorar a ¿quién? A aquel que hizo el cielo y la tierra. Un llamado a adorar solo a ¿quién? Al Cristo, al que hizo el cielo y la tierra. Cristo fue el que creó todo lo que es y existe. Eso nos lo dice la Escritura en Juan capítulo 1 versículo 3, y nos lo dice también en Colosenses capítulo 1 versículo 16. Ahí dice el Señor que Él lo hizo todo, y aquí nos está diciendo que hay que venir es adorarlo a Él, no al Papa, ni a los pastores, ni adorar a las muñecas, ni a los muñecos, ni a las vírgenes, ni a los santos, ni adorar absolutamente a ningún astro, ni a la luna, ni al sol. Adorar al que hizo el cielo y la tierra, al que creó al hombre, el que te hizo a ti, a mí, porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces el Señor nos habla de todo eso que es lo relativo a nuestra salvación eterna. Pero antes de continuar, quiero darle aquí un dato: los resultados de la Semana Santa, o los resultados que deja la parranda santa, porque ustedes saben que todas las fiestas del sistema romano papal, como son paganas, como son satánicas, esas son fiestas religiosas, y en este planeta todo es religión, todo, absolutamente todo es religión, y toda religión exige sacrificios, así como la religión del Cristo exigió el sacrificio del Hijo amado, y exige ahora el sacrificio nuestro para vivir una vida en la cual renunciamos a todo el pecado, a toda la maldad, a todos los vicios, a todas las iniquidades, a todas las cosas que nos alejan de Dios, y ponerlo en armonía con su ley, que es lo que vamos a estudiar esta tarde. Aquí también el Señor nos dice que la religión falsa, la religión de Satanás, también exige sacrificios, y los sacrificios que el diablo exigió y que el Señor permitió en esta parranda santa fueron 456 accidentes de tránsito. Esto lo dieron allí por las noticias de RCN, abril 1, el domingo a mediodía. Falta el récord del resto de la tarde en lo que llaman la hora del retorno. Entonces, 456 accidentes de tránsito, solo accidentes de tránsito, sin contar las peleas, las riñas, las matanzas que hubo por allá, los apuñalados, los atracos. En la parranda santa, 105 muertos, 526 heridos. De esos 526, algunos habrán muerto o morirán. Incontables pérdidas materiales, familias destruidas, luto, el dolor, la tristeza, la miseria, la ruina. Pasan muchos, queridos amigos, en esta hora de fiesta de parranda santa. Pasan muchos a la eternidad pasaron muchos a la eternidad en la más absoluta ignorancia de las cosas de Dios. Por eso el Señor dice: salgan de allí, salgan de toda esa Babilonia que es el sistema romano papal y las iglesias protestantes, para que no se hagan parte de todos esos pecados ni tengan participación en las plagas que el Señor dice les enviará. Así que, como el papado desechó la Biblia, la gente fue sumida en las tinieblas y en la ignorancia de las cosas de Dios. Solo se dramatizan la pasión y la muerte de Cristo, pero no se le enseña a la gente por qué y para qué dice la Biblia que vino Cristo a vivir y a morir a este mundo. Eso no se le dice a la gente. A la gente no se le abre la Biblia, no se le dice: la fiesta es esta y enrumbémonos. ¿Y qué se iría a hacer Cristo al cielo? Pues que Jesús, la pasión, la muerte, que resucitó y que se fue al cielo y ya.
Miren, ustedes se dan cuenta que la parranda santa no es hasta el viernes a las 3 de la tarde. Ahí ya se acaba la parranda santa. Ya viene el desenfreno, las orgías, porque ya cuando muere Cristo, ya acabó, ya murió Cristo, ya podemos irnos. Pero la gente no sabe por qué Cristo tuvo que reposar en el sábado en la tumba, allí en ese 31 del mes de Nisan, en el año 31 del mes de Nisan, el 14 de Nisan del año 31. La gente no lo sabe, no sabe qué se fue a hacer Cristo al cielo después de resucitar y ascender a los cielos. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en esta hora? Está desentendido de todo esto, Él no está al tanto de lo que está pasando aquí, Él está totalmente desubicado en lo que está ocurriendo aquí. No, queridos amigos, el Señor dice que Él está mirando y viendo a este mundo lleno de sangre y de violencia. Dice que Él puede mirar a este planeta sin una sombra de pesar por haberlo creado, porque Él no ve lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser por los méritos de su gracia y de su justicia. Por lo tanto, la gente tiene un concepto falso del Cristo muerto. Se exalta la cruz, se cuelga en la cruz. ¡Qué paradoja de la vida! En los días de Cristo, las cruces colgaban a los hombres. Hoy los hombres cuelgan las cruces. Eso es paradójico. La gente no piensa para hacer las cosas, se adora a la cruz. La cruz se ha convertido en un amuleto. La cruz es un talismán. Todo el mundo anda con la cruz, y con la cruz por aquí, la medallita con la cruz. La cruz es magia, es la señal de la cruz, es magia. La persignación de la cruz se ha vuelto un símbolo supersticioso de protección. Se ha hecho de la cruz un arma para espantar al diablo, que la cruz es la que espanta al diablo. La gente cree que la cruz protege, que yo teniendo una cruz me protejo, y se van a tirar al río, se echan la bendición y se tiran, y muchos se han ahogado. Se echan la bendición y salen para la calle, muchos no han vuelto a la casa. Queridos amigos, pura superchería, pura superstición. Eso no es ningún talismán como lo ha querido presentar el sistema romano papal. La cruz en la Biblia, queridos amigos, significa es sufrimiento, como escrito está en el libro de Romanos, en el capítulo 6. En Roma la cruz era un arma de muerte, eso era la cruz. No se inventó Dios no se inventó la cruz para matar a su hijo, la inventó fue Satanás para asesinar al Cristo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y eso ya estaba escrito en el libro de de Éxodo, en el capítulo 12. Ahí el Señor ya le había profetizado y dicho a los judíos cómo lo iban a matar, a qué hora lo iban a matar y de qué manera lo iban a matar. Mire, el Señor les dijo a los judíos el cómo, el cuándo, el qué y el para qué. El día, les dio el mes, y hasta el año se los dio también. Les dijo exactamente a los judíos cuándo iban a matar a Cristo y de qué manera lo iban a matar. Oiga lo que nos dice aquí el libro de Éxodo capítulo 2. El diablo se las ingenió para que esta gente no entendiera. Y el libro de Daniel, que es el que habla acerca de todas esas cosas, en el capítulo 9, 8 y 9, nos dice que el diablo se las ingenió para mantener el libro de Daniel sellado, tapado y oscuro, y que la gente no se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Dice que la gente no quería matar al Mesías, y lo que no querían hacer con el Mesías fue precisamente lo que hicieron. Oiga lo que nos dice aquí el Señor acerca de cómo iba a matar al Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 12, versículo 5 del libro de Éxodo. Abra la Biblia ya con los niños. Dice el animal, hablándonos del corderito de 1 año, dice: será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Jovencito, como Cristo iba a morir, inocente, joven y sin defecto. Y dice el versículo 6: y lo guardarán hasta el día 14 de este mes. O sea que a los 10 días era apartado el animalito, y el día 14 dice que lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Mire, entre las 2 tardes, es decir,
a las 3 en punto de la tarde, porque de 12 a 3 una tarde, y de 3 a 6 de la tarde otra tarde, entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde. Mire, todo se lo dijo el Señor aquí, y dice el Señor en el capítulo 12 de Éxodo, versículo 7, dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que se ha de comer. Aquí le dijo el Señor cómo lo iban a matar. Dice: pongan sangre en los dinteles, en los postes, y pongan sangre en el dintel, los 2 postes de la puerta y arriba en el dintel. Y si ustedes cogen y unen esos 3 puntos de sangre, les da una cruz. Ahí les dijo el Señor cómo lo iban a matar, crucificado iban a matar a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, entonces, esa arma que se inventó Satanás y que la usó a través del paganismo para matar gente, era una arma para matar gente. Ahora quieren, el mundo católico le ha enseñado al mundo es a adorar la cruz, que la luz hay que adorarla, adoran la cruz, que la cruz es no sé qué, que la cruz, y que con la cruz ellos pretenden espantar a Satanás. Pero, queridos amigos, Satanás se ríe de todas esas cosas en que se han metido con el engaño y con la mentira. Oiga lo que nos dice aquí. Hay una semejanza sorprendente. Mire que el diablo como engaño y ha engañado al mundo. Dice: hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma, es decir, la iglesia católica, y la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Historia profética, página 624. Anótela allí. Si no tiene el libro, te lo envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Entonces sigue diciendo: mientras los judíos pisoteaban secretamente todos los principios de la ley de Dios, en lo exterior eran estrictamente rigurosos en la observancia de los preceptos de ella, recargándola con exacciones y tradiciones que hacían difícil y pesado el cumplir con ella. Dice: así como los judíos profesaban reverenciar la ley, así también los romanistas, los papistas, el sistema romano papal, dicen reverenciar la cruz. No reverencian sino la que usted ve la cruz por todo. Oiga lo que sigue diciendo: exaltan el símbolo de los sufrimientos de Cristo, al par que niegan con sus vidas a aquel a quien ese símbolo representa. Mucho bla bla bla, pero la vida de ellos, ¿cómo es la vida del clero del sistema romano papal? Perversión, depravación, inmoralidad, robo, codicia, ambición, avaricia. Dice: los papistas colocan la cruz sobre las iglesias, sobre sus iglesias, allá en la cúspide, toda cruz le ponen a toda iglesia le ponen una cruz. Dice: sobre sus altares y sobre sus vestiduras, ahí está la cruz. Dice: por todas partes se ve la insignia de la cruz, por todas partes la insignia de la cruz, por todas partes se la honra y exalta exteriormente, pero las enseñanzas de Cristo están sepultadas bajo un montón de tradiciones absurdas, interpretaciones falsas y exacciones rigurosas. Las palabras del Salvador respecto a los judíos hipócritas se aplican con mayor razón aún a los jefes de la iglesia católica romana. ¿Qué dijo Jesús? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no quieren moverlas con un solito dedo. Almas concienzudas, dice, quedan presas constante de terror, temiendo la ira de un Dios ofendido, mientras muchos de los dignatarios de la iglesia viven en el lujo y en los placeres sensuales, el culto de las imágenes y las reliquias y todas estas cosas. Dice que son perversiones de las leyes y de las cosas de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces nos dice el Señor que la cruz era simplemente un arma. Reverenciar la cruz es como reverenciar el arma con la cual se ha matado a alguien. ¿Qué tal que a Jesús lo hubieran matado con un fusil? Entonces tendríamos el fusil allá en medio de flores, en medio de velitas. Ahí tendríamos el fusil, adorando al fusil, porque con ese mataron a Jesús. Queridos amigos, para pensar, decidir y vivir, no hay que adorar la cruz. El Señor nos dice que no es la cruz la que hay que adorar, sino al que fue puesto en la cruz. A ese es que hay que venerar, a ese es que hay que adorar, a ese es que hay que seguir, a ese es que hay que imitar. Es lo que nos dice el Señor. La cruz era un símbolo pagano.
T, era la T de Tamuz. Ese era el significado que tenía la cruz allá en el paganismo, y todas las víctimas, para ofrecérselas a Tamuz, entonces la ponían en la T del símbolo del dios Tamuz, allí le hacían la ofrenda a Tamuz en la T, que era adorada por todos los pueblos. Habían diferentes formas de T, ahí se exalta la cruz, se cree en la cruz y se adora la cruz, pero no es la cruz a la que hay que exaltar y adorar, es al que fue asesinado con la cruz, al que hay que exaltar y adorar. Y como nos dice el Señor allá en el libro de Hebreos 1:6, cuando el Dios vivo y eterno, el Padre eterno, manda a los ángeles del cielo y le dice: adórenle todos los ángeles de Jesús. Los únicos en el universo de Dios que no adoran al Cristo como debe ser, queridos amigos, que no es de adorar, de arrodillarnos, de echarnos bendiciones y decir rezo y todo esto, no, es con la vida adorar. El Señor nos dice de que adorar a Dios no es en templos, no es en montañas sagradas, no hay que ir a la ciudad sagrada, no hay que ir allá al lago sagrado para adorarlo. El Señor nos dice que la adoración es en espíritu y en verdad. Espíritu es el Dios Padre invisible y en verdad es Cristo, que es una persona visible. El Padre, que es una persona invisible a los ojos mortales, y el Hijo, que es una persona visible, que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que caminó en este planeta y en este mundo, metido en nuestro pellejo y montado en nuestros zapatos. Ese nos dice el Señor que es Cristo. Cristo es una persona. El Señor nos dice que Dios es espíritu. Allá en el libro de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 20 en adelante, Dios es, el Padre es invisible a nuestros ojos. Y entonces el Hijo, que es la verdad es una persona, no son argumentos ni son opiniones. La verdad es una persona que está establecida en los conceptos y en los principios y en la voluntad de Dios. Eso es verdad. Por eso dice el Señor allá en el libro de Juan 17:17, dice: tu palabra es verdad, tú eres verdad, porque está establecido es en principios. Ahora, ¿cómo es que el Señor dice que debemos adorar nosotros a Dios en espíritu y en verdad? Pues si lo invisible de Dios está en perfecta armonía con lo visible de Dios, si el Padre y el Hijo y el Espíritu son uno en voluntad, son uno en naturaleza, son uno en propósito, entonces quiere decir que de igual manera nosotros también podemos ser uno con ellos, como él dijo Jesús, que sean uno como tú y yo somos uno en todo lo que tiene que ver con los principios del cielo. Entonces, ¿cómo se adora a Dios? En lo invisible de mi vida. ¿Qué es lo invisible de mi vida? Lo invisible de mi vida son mis pensamientos, mis intenciones, todo lo que tiene que ver con los anhelos y los sueños que yo tengo en mi mente, en mi vida, y que eso coincida con mis actos, con mis palabras, con lo que hacen mis manos, con lo que andan y caminan mis pies. Eso es lo que nos dice el Señor, que es adorarlo. No es adorarlo en la cruz, ni a través de un muñeco, de una muñeca, ni irnos que para Jerusalén, que hay que visitar la Tierra Santa. No hay Tierra Santa en este planeta. Desde que el hombre cayó, esta tierra ha sido maldita, queridos amigos. Nos dice el Señor allá en el libro de Génesis, nos dice que en el capítulo 3, en el versículo 17, le dice el Señor al hombre, después de que cayó en pecado, le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te he mandado, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esa fue la primera maldición que le cayó a la tierra. La segunda maldición, queridos amigos, que vino sobre este planeta fue cuando Caín mató a Abel. Y la tercera maldición que vino sobre este planeta fue el diluvio. Y la cuarta maldición que vino sobre este planeta fue cuando matamos al Hijo de Dios, al Redentor de este mundo, al Salvador de la humanidad, al que hizo los cielos y la tierra. Ahí vino la tierra maldita, que nos vamos para la tierra santa. No hay tierra santa, más tierra maldita que Israel, donde se derramó la sangre de nuestro Cordero, no puede haber ni existir en este planeta y en este universo de Dios, queridos amigos. Entonces nos dice que
No es al Cristo. ¿Dónde está el Cristo, queridos amigos? ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? ¿Para dónde se fue Jesús? No podemos adorar a Jesús en la cultura del Cristo muerto. El papado con todos el teatro y con todo lo que tiene que ver con el melodrama de la tortura, de la pasión, del morbo y todo eso de la parranda santa, saca al Cristo al muñeco y lo lleva a otros hombres, se la laceran ellos también, como si eso les provocara, les produjera y les trajera alguna cosa halagüeña. Queridos amigos, el Señor nos dice que todo eso es paganismo, todo eso es satanismo. Entonces el papado, ya esta es la hora en que Cristo dice que resucitó. Vayan allá a la iglesia, allá en la nave central, allá al fondo, clavado en la pared, está el Cristo otra vez crucificado. Vayan allá a Buga a ver si el negrito, como le llaman, está resucitado. Allá está colgado y sigue colgado eternamente. Vayan a ver, queridos amigos, el Señor caído, a ver si ya se levantó. Allá está caído. Vayan a ver al Cristo de fulano y de mengano, al Cristo de aquí, al Cristo de allá. Allá lo tienen matado. Ahí se quedó Cristo matado para ellos. Pero el Señor nos dice que Él vive eternamente. ¿Por qué la gente hace eso? Porque la gente no quiere estudiar la Biblia. No es que no puedan, no es que no quieren obedecerle a nuestro Dios eterno. El Señor nos dice entonces que no solamente lo tiene el papado crucificado, dejó a Cristo crucificado allá, sigue matándolo todos los días, miles y miles de veces a través de este planeta. Matan a Cristo todos los días en la misa, en el culto sacrílego e idolátrico de la misa. Ahí matan al Cristo, todos los días matan al Cristo, siguen matando al Cristo a través de ese rito pagano. Eso no es de Dios. Vaya, busquen en la Biblia la palabra misa a ver si aparece, busquen la palabra Eucaristía en la Biblia a ver si aparece. Eso es pagano. El Señor dejó otra cosa muy distinta, no para celebrar, no para conmemorar, sino para anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como es la Santa Cena del Señor. Allá en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 25 en adelante, ahí dice el Señor cómo se instituyó la Santa Cena, con pan y con vino. Es lo que nos dice el Señor: pan sin levadura y vino de jugo de la vid. Es de la manera como se anuncia la muerte. No se celebra, porque no es para celebrarlo, como la gente se celebra sus cumpleaños, se celebra un matrimonio, se celebra una fiesta XY. No, es para anunciar. Estamos anunciando cuando estamos participando del pan sin levadura y el vino, jugo de la vid pura, sin fermentar, porque eso es pecado, la fermentación. Por eso no le pone levadura al pan, porque la levadura es símbolo de pecado, y si se deja fermentar el vino también es símbolo de pecado, como es que lo consumen los curas del sistema romano papal. Entonces nos dice el Señor que el Cristo está vivo, ha resucitado, no hay que matarlo, dice la Escritura allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 26 nos dice que de otra manera a Cristo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó Cristo, vino, descendió del cielo, se hizo hombre, caminó entre nosotros, fue sentenciado a muerte una vez. Cristo no murió muchas veces, Cristo no hay que matarlo muchas veces. Dice aquí que en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. Cristo ha muerto y murió solamente una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 12 nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. ¿Cuántos sacrificios es que hizo Cristo? Uno solo. Y entonces, ¿de dónde sacó el papado matar a Cristo todos los días, miles y miles de veces? Del paganismo. Esa era la misa incruenta que se hacía allá en Roma, en honor a quién, a Mitra, a los dioses del sol y a los dioses satánicos de los paganos. El Señor nos dice aquí que Cristo, habiendo ofrecido, Hebreos 10:12, anótelo allí para que lo lea en su Biblia. Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra del Dios
y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Cristo no necesita morir ni que lo maten ni que lo masacren muchas veces. Una es suficiente, queridos amigos, y es lo que nos dice la Escritura. O sea que la misa, queridos amigos, ahí queda como, eso no sirve, eso es una cosa idolátrica. Como decía Martín Lutero, la misa es una cosa mala, eso es una cosa mala, es una cosa que satánica. Esa era la misa, pero romana, así era que se hacía la misa romana. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio cruento, es decir, con derramamiento de sangre, con dolor, con sufrimiento, con quebrantamiento del cuerpo. Ese fue el sacrificio de Cristo. La misa hace un sacrificio incruento, sin sangre. El altar se queda como limpiecito, blanquito, ahí no hay nada, exactamente como lo hacían los romanos, los paganos, los augures, los arúspices, los brujos, los hechiceros, los magos allá en Roma, que cogían las vísceras de los animales, mataban el animal, traían las vísceras acá del hígado y ahí empezaban a hacer vaticinios y ahí empezaban a decirle al emperador y al que fuera todo lo que sea, y no se derramaba una gota de sangre sobre el altar. O también venía el augur y entonces a través del vuelo, de la manera de comer y de la manera de volar y de la manera de pararse un pájaro, ahí también le decían a la gente toda clase de brujería, lo mismo que hace el sistema romano papal en la misa. Una cosa que mágica. Por eso dice el Señor en su palabra que eso de la misa es un asunto que, eso es magia negra, eso es pura magia negra. ¿Por qué? Porque le ponen ahí el vino, ponen acá la hostia y entonces le dicen a la gente, abra cadabra, este es el cuerpo de Cristo. Hágase el cuerpo de Cristo, no pasó nada. Hágase el cuerpo de Cristo, hágase el cuerpo de Cristo, no pasó nada. Pero como lo dijo el cura, como lo dijo el que el Papa mandó, entonces esto es el cuerpo de Cristo. Vea, esto es el cuerpo de Cristo y este vino fermentado es la sangre de Cristo. Y la gente cree eso y se va creyendo de que eso es así, pero eso es ¿qué? Eso es engaño, eso es pura ¿qué? Pura magia negra. Eso es mejor que le dijeran a la gente, abra cadabra, patas de cabra, o que le dijeran a la gente, ábrete sésamo, y la gente quedaría más contenta, porque verdaderamente eso es así. Pero decirle que esto que no es carne, que no es cuerpo, se convirtió en cuerpo y que sigue siendo lo mismo, y que esto que es un vino fermentado y que es sangre, pero sigue siendo vino fermentado, eso sí, queridos amigos, es una magia barata, una magia absurda, es la magia satánica del diablo. Así que el Señor nos dice que de nada valen todas esas señales y palabras mágicas y si mi vida no está en armonía con el carácter y la vida que vivió y vive el que fue puesto en la cruz. Así fue como el papado lo impuso al mundo por medio de penitencias, del ayuno, del tormento. Así fue como el sistema romano papal puso al mundo a adorar estas cosas. Así fue, queridos amigos, que la flagelación del cuerpo, que la gente se lacera, que si usted es laxivo o lujurioso, que se dé en los genitales, que se pegue en los genitales, que si es golotón y todo, aguante hambre y no ayune y todas estas cosas. No, el Señor dice que no hay que mortificar. El Señor nos ha dado luz para nosotros entender y comprender todas estas cosas, queridos amigos. Y vemos nosotros entonces ¿de qué ha servido toda esa iglesia y todas estas cosas? Hay una iglesia en casi cada esquina de cada barrio, de cada ciudad. ¿Y cuáles son sus frutos? ¿De qué le ha servido todo esto en hacer más espiritual, más civilizada y más humana a la sociedad? ¿De qué han servido todas esas iglesias que hay? Aquí en Cali hay como 100, no sé cuántas iglesias hay aquí, pero hay un montón de iglesias, más de 100 y pico de iglesias. ¿De qué ha servido todo esto en hacer más espiritual, más civilizada, más humano y más espiritualmente hablando a la sociedad? ¿En qué ha crecido en el conocimiento de Cristo y su palabra estas sociedades? En alejarlo, de cómo ha servido esto para alejar al pueblo de la idolatría y traerlo al temor de Dios y prepararlo para su segunda venida. ¿Cuál ha sido la influencia del sistema romano papal para elevar a los pueblos de su infrahumanidad, de su vicio, de su maldad, de su progresiva degradación física, mental, moral y espiritual? No ha servido, ni sirve, ni servirá absolutamente para
para nada. Le llaman a eso es que los curas, cuando en realidad son la enfermedad más terrible que padece la humanidad en el olvido y en la ignorancia de las cosas de Dios. El cáncer de la sociedad es desconocer la palabra de Dios, que está consumiendo la moral, la espiritualidad, físicamente al mundo entero llevado del diablo. Quiero decirles, mañana seguimos esto. Adorar al Cristo eterno que viene pronto. Mañana seguiremos estudiando ese tema, queridos amigos. Te envío la historia profética. No olvide, queridos amigos, lo que le voy a decir. Después de usted leer la historia profética, no volverá a ser el mismo. Algo va a pasar en su vida, algo va a ocurrir en su existencia. El Espíritu Santo quiere hacer una obra de transformación en usted, y usted, si usted le permite tan solo un instante de su existencia para pensar en Dios. Esto es para pensar verdaderamente en Dios. ¿Qué hay más allá de este más acá? Quiero decirles, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.